Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy, mirad, estamos en el circuito Ricardo Tormo, estamos en Valencia. Ya os lo enseñaremos, tenemos un fin de semana bastante largo. Este fin de semana tenemos Ferrari Challenge, estamos aquí apoyando a Paulet. Vamos con la intro y os sigo contando, así que vámonos. Bueno, pues este fin de semana hemos venido a ver al señor Paulet, que está por ahí al fondo. Sergio, vamos a darle el coñazo, vamos a empezar a darle el coñazo el fin de semana. ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Qué ganas había ya, ¿eh? Había muchísimas ganas ya de estar aquí en Valencia, en el circuito de casa y nada, a por probar todas, ¿no? todo, sí. Veréis, este vídeo va a haber de todo, le vamos a ver correr, nos va a contar quién es, porque alguno dirá, ¿y este tío quién es? ¿Quién es este? Nos va a contar cómo ha llegado aquí, no le damos mucho el coñazo, pero os vamos a enseñar todo. ¿Qué hace un equipo? Tenemos aquí a José, vente para acá. Tenemos aquí al coach. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Así que vamos a hacer un vídeo súper interesante, donde vais a ver realmente todos los días que se hace, qué trabajo hay. Os vamos a explicar todo como si estuvieseis aquí para que sepáis que realmente esto de venir y darse unas vueltas no tiene nada que ver. No tiene nada que que ver. a lo mejor alguno piensa que viene aquí un tío en helicóptero, baja y da unas vueltas, que esto tiene mucho curro. Así que venga, voy a enseñaros un poco porque hay un montón de cosas. Algo rapidito, hoy está montando, aún están montando el equipo, pero bueno, para que veáis. Este es el centro de la historia y ya os contaremos bien qué es esto, os enseñaremos todo el coche, hablaremos con el ingeniero. ¡Fua! Mirad qué pasada. Y queremos que... ahí está. Sergio Paulet, seguirle en las redes sociales, como os he dicho siempre, ahí está. Es uno de los integrantes de la Armada Española. Aquí tenéis el coche, algo rapidito de cómo va. Pero venga, vamos a seguir. Vamos a ver primero, quiero ver un poco cómo va todo esto y así qué puedo grabar y qué conseguimos para que os parezca más chulo. Pues ya estamos aquí en pista, son las 7 de la tarde, jueves, siempre antes de todas las carreras, pues los pilotos ya lo habréis visto en Fórmula 1 y demás, salen a dar un paseíto por la pista, porque es la mejor forma de ver el estado del circuito, donde se ven cosas. Ahora mismo estaban comentando puntos de frenada, qué pasa si hay lluvia. Yo os digo que en Nürburgring yo he dado algún que otro paseo y realmente es como ni en bici ni en el coche, como realmente ves la pista es andando, así que vamos a dar un paseíto, son 3 kilómetros y pico. Ahí está Sergio con José haciéndole el coaching y hablando de lo que tienen que hablar, que es el tema de cómo preparar todo, de qué pasa al fondo, por ejemplo, si este fin de semana es posible que den lluvia, qué pasa si hay lluvia, dónde frenar, dónde están los track limits y un montón de cosas más que preparan los pilotos en estas historias. Pero bueno, ellos ya están trabajando, ya están preparando, mañana tienen entrenamientos libres que os pondremos, pero ya van ahí hablando de cómo hacer, de cómo ir en seco, cómo ir en lluvia. No os adelanto más porque ya os iremos contando más adelante en el vídeo para que veáis la cantidad de trabajo que lleva esto de las carreras, que no es llego, me subo, doy vueltecitas y ya está. Acá estamos con José Manuel de los Milagros, que es el experto en pistas y un piloto excelente, y nos va a contar por qué es tan importante justamente hacer este track walk. Bueno, pues es muy importante porque cuando estás en pista en el vehículo vas a tanta velocidad que no puedes apreciar los detalles de la pista. Nosotros andando podemos mirar cada detalle. Si aquí hay un agujero, si hay un bache, si se crean humedades, puedes palpar con el pie si resbala o no resbala la pista. Incluso buscar referencias que quizá en marcha no te dan tiempo a ver, pero andando dices, anda, mira, pues aquí hay un poste, pues aquí hay una marca. Y entonces luego ya en pista sí que la buscas visualmente. Os quería explicar. Pasión por esto del motor es estar por aquí caminando, ¿vale? El circuito de Cheste. Está José hablando con Sergio, preparando la carrera y tener los pelos de punta diciendo, Dios mío, daría cualquier cosa por estar ahora mismo sentado en un coche dando vueltas. Eso es el motor que me mueve a mí. Ni YouTube, ni las visitas, ni todo eso. A mí eso, bueno, pues, si tengo más gente que me ve el canal o más gente que me sigue por aquí, pues más contenido y gracias a vosotros estoy aquí. Pero ahora mismo tengo los pelos de punta, estaba hablando con Sergio, me estaba contando el Ferrari y decir, con la puta, quiero estar aquí, mira, los pelos de punta, quiero estar aquí dando vueltas, sintiendo la adrenalina y disfrutando de lo que a mí más me gusta en la vida, que es esto que tengo aquí abajo, los circuitos. Empezamos el fin de semana, estamos aquí en Cheste, Ferrari Challenge. Aquí tenemos el coche de Sergio.
Así que van a poner el semáforo verde en breve y empieza la Free Practice. Ya ha salido a dar las primeras vueltas a ver qué tal estaba el coche. Parece que todo correcto. Y nada, os voy a enseñar un poquito cómo trabaja la gente y cómo preparan. Bueno, José Manuel, ahora mismo, ¿qué se hace? Estamos rodando los frenos, hemos hecho rodaje de pastillas, ahora están cambiando discos y vamos a rodar otro juego de pastillas, más discos nuevos. Y también haremos simulacros de crono con 4 neumáticos nuevos cuando ya tenga todos los frenos rodados para intentar que coja el feeling y de cara a la crono sacar la vuelta en las primeras vueltas. ¿Cuándo te vas a subir tú? Pues este fin de semana. Ahí está. Todos tenéis que apoyar a este hombre, a este y a todos nuestros pilotos, que es lo que tenéis que hacer. Exacto. Este fin de semana no está previsto que me suba porque este circuito ya hemos hecho ese trabajo la semana pasada en el test, que era simplemente los reglajes finales para hacerse. Pero normalmente si te subes. Siempre. Sí, siempre se sube. Para hacerte una vuelta de referencia. Copilotajes. Este fin de va a ser un poquito diferente en ese aspecto. Este fin de va a ser diferente porque esta vez vamos a verle ganar. Exacto. ¡Vamos! Bueno, vemos a los mecánicos trabajando, haciendo lo que os ha dicho José, cambiando pastillas, van a rodar pastillas y preparando el coche. Ahí tenemos al ingeniero de pista y todos preparando el coche para volver a salir. Esto es un trabajo de viernes. El resto de los coches, pues más o menos haciendo lo mismo. Todo tipo de ajustes, con pilotajes. Recordaros que aquí en la Ferrari Challenge tenéis 2 categorías, bueno, 2 parrillas y dentro de la parrilla de Sergio, 2 categorías. Profesional y amateur. Profesionales en la categoría de Sergio compiten aparte gente con mucha más experiencia y el resto en la categoría amateur, que es donde está Sergio, que ha estado líder del campeonato y esperemos que pueda volver a ponerse líder este fin de semana en casa. Todos los mecánicos, como veis, trabajando. Recordar que el equipo de Sergio es equipo 100% español. Vuelva a salir Sergio a pista. Como nos han dicho, a rodar otro juego de pastillas y discos. Hemos llegado prontito. Lo que vamos a ver ahora es un poquito el briefing para pilotos, que les explican un poco todo lo que hay el fin de semana. Y después pues vamos a tener una charla con el equipo. Esta mañana los entrenos muy bien. Sergio ha hecho un tiempazo. Estaba arriba de las 2 categorías, por encima de los pros. En uno de los pianos ha rozado el paragolpes por debajo, se le ha enganchado el paragolpes y se lo están cambiando. Y se han llevado el coche, ya lo han cambiado. Se han llevado, cada vez que cambias algo, a verificación. Y vamos a ver si podemos ahora charlar un ratito, enseñaros. Ahora es la parte interesante donde nos enseñamos primero quién es Sergio, segundo qué hace aquí y tercero qué es esto de la Ferrari Challenge. Así que espero que os guste. Hemos aprovechado, se ha acabado el test, nos hemos colado aquí, nos van a echar. No, hombre, no, se puede venir aquí. Sí, sí. Pero antes de hablar de la Ferrari Challenge y todo este espectáculo, este circo, habrá mucha gente que dirá, bueno, muy bien, pero ¿y Sergio Paulet quién es? ¿Quién es? ¿Por qué le pones tantas historias? ¿De dónde viene este tío? ¿De dónde viene este tío? ¿Por qué está sentado en un Ferrari? ¿Qué pesado es Axel poniendo historia de Paulet todo el puto día? Vamos a ver, esto es muy fácil. A los pilotos nacionales hay que apoyarles. Y yo tengo 2 pilotos que les doy más apoyo. Yo a todos les doy, pero a Mikel y a ti, pues sí, creo que hay que apoyar. Mikel porque es, ahora mismo, para mí, el que tiene más Dios, el que tiene más trayectoria, y Sergio porque ha empezado de abajo, porque no sé, porque yo quiero. Y porque acaba de empezar. Pero bueno, a ver, Sergio, ¿tú cómo aterrizas en el mundo de los coches o cómo de pronto aterrizas en el mundo de la competición? Porque tú verás como la mayoría de los que ven esto, me gusta el coche, soy un quemado y voy a los track days. Sí, iba a los track days con un 370Z, cochazo para aprender, espectacular. Yo creo que he cogido muchas manos con el 370Z, haciendo cositas por la calle. Bueno, cositas que todos los que tienen trasera hacéis. Totalmente, para eso tienes un trasera. Exacto. Bueno, ¿cómo saltas? Estoy en un track day dando vueltas y de pronto, ¿cómo saltas a la competición? Por calentada, por ver coches de carreras y decir, oye, que a mí esto me apetece. Llevaba mucho tiempo queriendo correr en hacer algo de competición. Cuando era pequeño quería correr en cars, pero mis amigos jugaban al fútbol y yo al final pues solo jugaba al fútbol. Sí. Y dije, no, yo hasta aquí ya yo creo que si espero un poco más ya soy muy mayor. Así que nada, cogimos un mini de la Copa Cooper, nos fuimos a Aragón a hacer el test de pretemporada
Y bueno... Primera vez que te subías a un coche Sí, de carreras. primera vez. ¿Y qué pasó? Y bueno, nada, que de segundo, que fue la hostia. Eso es un coche que eso es completamente diferente y eso que aún así el Cooper se asemeja bastante a un Sí, coche de eso calle. Vamos a ver, es un coche de calle Transformado, eso es. Vale, entonces, llegas allí sin tener ni idea de nada. Tener ni idea. ¿Cómo es la primera vez que tú estás subido en un coche de carreras, en una parrilla, con 20 tíos, que los coches van todos igual? O sea, Todos igual. ¿en qué posición salías? Salí, Va, pues no ¿adelante recuerdo. o atrás? Adelante, creo que salía cuarto o quinto, pero es que el test fue al principio, salíamos solos y luego ya hicimos como una especie de simulacro de carrera. Pero ¿cómo es? La primera vez que llegas a estar sentado ahí diciendo, madre ¿qué hago yo aquí? La primera vez yo estaba cagado, diciendo, madre mía, esto la voy a liar, qué marcha metro, los slicks, porque todo el mundo te asusta con los slicks se patinan un montón, no sé qué, luego al final, sí es verdad, hay que tener mucho cuidado al principio, pero en cuanto calientas un poquito, Grippy, o sea, es chicle. Pero bueno, boomer. Llegas allí, quedas segundo, ganó José Manuel de los Milagros. Sí, ¿Y qué pasa? me quedé muy cerquita de él y entonces ya pues le picó la curiosidad y vino a mi box. Bueno, yo le había conocido de antes, vino a mi box a preguntarme y que quiso ver los onboards, vio que iba muy fino, que conducía bastante bien y que, joder, para no haber cogido un coche de carreras nunca, dijo, hostia, este tío, ¿sabes? Bien, ¿no? Sí, bien. ¿Y de dijo, ahí? Pues... ¿Te vienes conmigo a las 24 horas series? Bueno, esto fue Sí, unas bueno. semanas de pensamiento, de pensarlo. Me dijo, pues Y acto seguido, ¿dónde te encuentras? y acto seguido me encuentro en Sicilia con un BMW M4 GT4 y ahí sí que se me apretaron los machos. Pues sí, porque una cosa es el Cooper, que dentro de todo es un cochecito, Sí, eso y ya... es una carrera a nivel nacional y son todos iguales, a de pronto llegar a una parrilla que había de todo. De todo. Había GT3, había pilotos oficiales de Porsche, Bueno, os explico, para los que no sabéis, categoría top es GT3, ya aero y máquinas aviones. muy serias. Después por debajo GT4, GT4. TCR es un poquito por debajo, pero Los TCRs nos los comíamos en recta, pero en las curvas los olías. Y ya está, esas eran las categorías que había. Bueno, luego había un prototipo, que eso iba a toda hostia, pero no tenía nada. claro, y te encuentras ahí, sentado, Se sentaban en el coche y me dicen... que eso ya es mucho más de carreras. Sí, El sí, GT4 sí. ya es Ese es un coche ya de carreras. Sí, Es un ladrillo, sí. pero es un coche de carreras. Y ya dije, hostia, te subes, me dicen, date la vuelta de calentamiento. Era una vuelta que no estaba ni en Sí. test ni nada, era simplemente porque querían hacer una foto a la Sí. parrilla y me dijeron, súbete al coche, te das una vuelta de calentamiento. Me subo al coche, salgo con el coche, freno en la primera curva y casi me voy a tomar por culo a la grava. Dije, hostia, esto no frena, porque estaba el pedal como una piedra, pero como una roca. Y claro, me lo dijo José, frena fuerte, vas como si fuese un coche de calle y el susto te lo llevas. Eso es así, luego ya te acostumbras, pero... ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo quedasteis? En Quedamos esa carrera? segundos, tuvimos un problema con el diferencial y bueno, yo en términos generales el fin de semana para mí fue tremendo porque era la primera vez que competía de manera muy seria y bueno, me hice muy buenos tiempos, estuve muy cerca de José y para mí fue muy cerca de José y para mí eso fue espectacular, salir de ahí con un podio y... Con ganas de más. Bueno, con ganas de quemar los circuitos. Acto seguido, Mugello, llegamos a Mugello, bueno, Mugello... misma categoría, con Misma José, categoría, mismo equipo. diferentes pilotos. Sí. Y ahí sí que me costó más. Me Sí. costó más. Mugello es un circuito un poquito más complicado y me costó más. Pero bueno, conseguimos el primer puesto. Me dejaron subirme al podio. Yo con el champán ahí, ¡buah! Eso es una sensación espectacular. José logró el campeonato. José logró el campeonato, fue campeón y Es campeón del mundo de campeón GT4. del mundo de los continentes de GT4. Eso es. O sea, que no es... Que no se piense la gente que no es tu colega, el mío, los dos millonarios y el borracho que llega en el helicóptero. No, o sea, teníamos un equipazo serio. tela seria. Teníamos un equipazo serio. Vale, con consigues- Philip Valenza, que sí. ya lo comento, que es un crack también. Y lo consigues eso, y de ahí, ¿cómo saltas a un Ferrari? Bueno, pues de ahí ya vieron Esto un fue poquito... el año pasado. Sí, el año pasado. Perfecto. Esto fue en noviembre, no, fue en octubre. Sí. De ahí pues vieron que hacía muy buenos tiempos por medio de José. Me contactó un equipo y me ofrecieron la oportunidad de hacer una prueba con el Ferrari en Valencia. Viendo los tiempos que obtuve, pues decidieron contar conmigo para Monza y en Monza pues ayudé a seguir con el proyecto, que fue quedando cuarto en la primera carrera y ganando la segunda.
Yo, si te parece, como ya hemos hablado un poco de quién eres tú, y después te quiero preguntar un poco del coaching que te hace José Manuel de los Milagros. Quiero hablar ya un poquito más en serio de qué es esto de la Ferrari Challenge, porque la gente que no la haya visto nunca es un poco lioso, hay que explicar un poquito. También queremos, a los que os gustan las cositas técnicas, hablar con tu ingeniero. ¿Qué te parece si nos vamos al coche? Perfecto, vamos al coche y lo vemos bien. Sergio, bueno, vais a escuchar ruido porque están todos los equipos trabajando. Están así ahí con que, las pistolitas. si nos gusta, pues no le vamos a decir que nos van a mandar allá a freír espárragos. Lo primero, cuéntanos, ¿esto qué es? Pues esto es un Ferrari, muy bonito. Hombre, sí, pues lo pone aquí. Pero fuera de eso... Pues es un 488 Challenge Evo. La versión Evo, había un Challenge, la mejoraron, pues es un paquete aerodinámico un poquito más bestia. Tiene 670 caballos, el motor es exactamente igual que el de calle. ¿Sí? ¿Qué pesa más o menos? Unos 1400 kilos, 1400, 1500. Depende del lastre que nos pongan, tenemos unas planchas de metal y bueno, pues un poco dependiendo. Bueno, depende de las carreras. Sí. Tú ya estás hablando de... Ojo que como vayas un poco al helado... Te das la vuelta, sí. Aquí nosotros tiene control de tracción y control y tiene ABS. Yo llevo los controles lo más mínimo, siempre hay que dejar que el coche vaya libre, que disfrute él también y no caparle en ningún momento. Pero claro, se complica la cosa cuando vas al límite. El coche se mueve, es muy cabrón. En entrada curva sobrevira, en salida curva sobrevira, está todo el rato de lado. Puedes hacer drifting con los slicks, prácticamente. Cuando tienes las ruedas gastadas, pues puedes hacer drift. El motor y la caja es prácticamente de serie. Sí. Lo que tienes pues es un chasis completamente de carrera, todo de fibra de carbono y con barras antivuelco y pues todas las medidas de seguridad de la FIA y un volante muy bonito de carreras, con muchos botones. Llegas ahí tranquilamente y llegas a la primera carrera, que no te habías subido nunca al coche. Bueno, había hecho un test, sí, pero nunca había hecho, bueno sí, miento. Había corrido en el Campeonato de España de GTs con José, que esa es la primera prueba que hicimos. Y bueno, ganamos las dos carreras de categoría absoluta y muy contentos. Nos sirvió pues un poquito para saber si estábamos preparados para hacer la Ferrari. Luego llegamos a Monza y bueno, Monza... Bueno, a ver, una cosa, pues si no sabéis, porque yo entiendo, no corren dos pilotos, solo corro yo. Solo corre él, pero ahora le pediremos a José que nos cuente, es el coach, y el coach sí que se sube al coche en los libres, y ahora le pediremos a él que nos explique por qué se suben los libres y cuál es su trabajo. Si quieres hacemos un esquema de cómo van los días de la Ferrari. Sí, perfecto. Bueno, cuéntanos primero, llegas allí. Bueno, llegué ahí, bueno, hago el esquema. Los viernes son test, ¿vale? Libres, digamos. Libres, ¿sí? ¿vale? Efectivamente se sube el coach, hace un par de vueltas de referencia, pues para que veas dónde está el límite del circuito, ya que yo no conozco ningún circuito. Y encima además absorber telemetría para después compararlo contigo. Eso es. Hicimos track walk, los test del viernes. El track walk es eso que habéis visto antes del vídeo, que estuvimos 2 horas y que hueles el asfalto ahí, para ver a qué huele. Los charcos, ves todo. Eso es. Y bueno, pues no se dio mal, estábamos contentos con el resultado, un circuito que no conocía, campeonato nuevo, la gente ya preparándoselo, hacen test antes de venir, vienen con un setup de la hostia ya, tienen setups de pilotos pro de años anteriores, o sea, muy preparados. Un detalle, equipo 100% español. Eso es, 100%. O sea, y equipo nuevo en el campeonato, sin telemetría de otros años ni nada, o sea, empezabais... Sí, normalmente los equipos ya habían trabajado con pilotos en la Ferrari Challenge anteriormente, creo que el equipo que menos llevaba la Ferrari Challenge era 4 años. Vale, o sea, por no hacerlo muy largo. Viernes test, ¿será bien? ¿Sábado? Fue bien, el sábado fue aún mejor, de menos a más. Me colé quinto en mi categoría. ¿Sí? Categoría Pro Am, hay Pro y Am. Vamos a decir, hay
dos carreras, o sea, dos categorías diferentes, que es No es que haya dos categorías diferentes, es que hay dos torneos diferentes. el Shell. Es la Ferrari Challenge, y en la Ferrari Challenge hay un trofeo, que es el trofeo Pirelli, que es una carrera por un lado, A, carrera es carrera A, y carrera luego B. está la Copa Shell, que es carrera B. La Copa Shell, que no es la que participas tú, que La Copa Shell es una carrera principalmente pensada para Gentleman Driver, en la que corren dos categorías: Gentleman Driver, que llevan mucho tiempo en esto de las carreras y van bien, y Gentleman Driver, que acaban de empezar y son amateur. o sea, yo tendría que ir ahí. A la de Abuelo Cebolleta. No, hombre, no. Seguro que haciéndote un apaño, José, te pones rápido Vale. ahí. Y entonces tienes una como de gente más mayor, más Eso no sé cómo es, Gentleman Driver, Gentleman Driver. que eso es la Shell, y después está la Pirelli. Luego está la Pirelli. En la Pirelli tenemos categoría Pro, que son pilotos que, si no están pagados, Espera, si quieres podéis grabar, mira. Dios. Vale, después de estos momentos de V8 Ferrari, gracias. Vale, la categoría vuelo cebolleta, que es donde estaría yo. eso y después es. ya Y luego la está Copa Pirelli, que es el trofeo lo Pirelli, que es sobre todo gente joven que está en el programa de jóvenes pilotos de Ferrari, Sí. O gente que tiene muy buen pronóstico, muy buena proyección, Sí. y son en los pro, y que encima hay pues campeones de kart, también campeones de carreras de la Super Cup. O sea, gente con el que no culo pelado. gente que no ha empezado ayer, Eso que es, hay 5, eso es. ¿vale? Hay 5, aunque corréis en la parrilla todos, hay 5, Hay 5. y después está la Y tuya. después está la Pro Am. La Sí. Pro Am hay gente Que es como pro amateur. que es pro amateur, gente como yo que va muy bien, pero acaba de empezar, y gente que lleva mucho tiempo, Pero no va tan bien. pero no va tan bien. Perfecto, eso es para que os hagáis una idea. Entonces llega el sábado la carrera, sales quinto. Llegado el sábado a la carrera, salgo quinto, y bueno, una carrera que me pareció una locura. Yo estaba acojonado. Yo creo que es la carrera que peor lo he pasado en mi vida, de empezar. Chicos, por favor. Eh, No quieren nada. Venga, entonces, ¿qué? ¿Sales quinto? Salgo quinto, acojonado, pero acojonado, que no tenía nada que ver con esto. Claro, porque aquí corres solo, ya no corres Sí. con un compañero que te ayuda a quedar en mejores puestos. Aquí corres solo, y es una carrera sprint, son 30 minutos y vas cagado. La carrera, se pegaron hostias por todos lados, me adelantaron como 4 o 5 coches en la salida, porque claro, yo era como huevito, ¿sabes? Yo iba de ahí y No lo quiero romper, que no yo me lo quiero rompa, romper nada. pasar, pero no me rompáis el Eso coche. es. Hubo hostias por todos lados, hostias como panes en las primeras Sí. 3 vueltas, y bueno, al final acabé cuarto, haciendo un adelantamiento muy bonito al cuarto, que iba en ese momento. Bueno, quedé cuarto, primera carrera, a punto de hacer podio, y hubo un momento que estuve con la vuelta rápida, luego me la quitaron, pero Bien. sí, bien, tenía tiempos de poder haber hecho podio muy fácil. ¿Y el domingo? El domingo, panorama distinto. Me levanto y un tormentón de la hostia. Lluvia ahí en Monza, dije, no me lo puedo creer. Me he cogido el coche en lluvia en mi vida. De hecho, nunca había estado con un coche en lluvia. Había hecho una prueba con el BMW M4 GT4, nos llovió en un test, ya está. Eso es todo. Con el Ferrari no lo había tocado en lluvia. Y dije, pues, Que sea lo que Dios que quiera. sea lo que Dios quiera. Bueno, gracias al trabajo de José, ¿Cómo quedaste? me hice la pole. Y me metí entre los pro, lo que viene siendo una sacada de rabo, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, totalmente. Pues o sea, una esto una buena no estamos en televisión española. Una buena sacada de rabo, cosa que a mí yo flipaba, Súper contento. Joder, como contento, salí haciendo el pino del coche. ¿Y en la carrera? Y en la carrera, pues salí súper feliz diciendo, estoy entre los pro, a ver si puedo conseguir un podio absoluto. Y una polla. Primera curva, llegan los pro y dicen, ¡pum! Tú fuera. Tú de aquí no deberías estar. Me pegaron una hostia, la carrera fue en seco, aunque estaba todo muy mojado. Una hostia, En la trompo. primera, por los que no conocéis Monza, en la primera chicane, Sí, la primera chicane, un toque, el coche da la vuelta, y claro, hay que dejar a que pasen todos, no puedes... te quedas último, Te quedas último y a remontar. red flag. No, eso fue después. Por eso, después de eso hubo Red bandera flag, roja. sí, a apretar los dientes, que Sí. antes de la red flag me puse séptimo. Creo que estaba 15º, y de 15º me puse séptimo. Así que se dio bien. Y luego red flag. Bandera roja, que algunos diréis, ¿por qué no dices inglés ni nada? Venga, bandera roja, ya te puedes quedar contento. Bandera Después, cuando roja. volví
a salir? Cuando salí séptimo, hubo otro safety car, Sí. hubo otro accidente, otros 2 coches fuera, me puse quinto y ya del quinto dije, aquí ya me tengo que poner el mono de trabajo, Sí. me quité a 4, me puse segundo y ya dije, bueno, joder, he empezado en la pole, me han dado una hostia, me he quedado último y estoy segundo, esto es la hostia. El tío delante, inalcanzable, era imposible pillar. Llevaba un ritmazo, ¿qué pasó? Que en la primera chicane, bendita chicane, y maldita y bendita, trompo. Y me dije, bueno, gracias, tío. O sea, hice un trompo, se quedó cuarto, creo, al final, Tú líder. cuarto, y yo líder, y bueno, pues Bueno, ahí. si queréis ver más, coged la Ferrari Challenge, oye, no os vamos a contar todas, pero para que veáis que esto no es nada fácil y que no son aquí 4 abuelos cebolleta. No. Y que aquí, en cuanto vas un poquito donde entren los pros, Aquí van a cuchillo. porque te dieron golpe allí, en Red Bull En Ring Red Bull Ring me dieron 2. te dieron 2, la última carrera fue un desastre. Un desastre. O sea, que estaba líder del campeonato. Y lo esto perdí. no es fácil de que llega aquí la gente y dices, escucha que se sube cualquiera y le gana, que son unos matados. Que son unos matados, no. Que es lo que mucha gente piensa, claro, gana porque es un matado, pero los otros son más matados. No es así. No es así. Hoy, en los 3 de la mañana, muy bien. Sí, muy contento. He hecho un P2 y bueno, con un tiempazo. Y mañana. Buenas ¿qué tal? sensaciones. Vale, A ver bueno, qué tal. primero os lo digo siempre, estiraros un poquito, dejar el like, comentar el vídeo, que ya estáis hace un rato viendo el vídeo y ya habéis llegado hasta aquí, eso es que os gusta el canal, así que apoyar para que sigamos creciendo y podamos hacer estas cosas, like, suscribiros y demás, y ya que estáis, como os digo siempre, apoyar a los pilotos nacionales, cogéis, ahora mira, este Instagram que hay aquí, que la mayoría tenéis Instagram, ponéis Paulet y le dais a seguir. Sí, ahí a Vale, tope. entonces, tu idea este año es intentar luchar por el campeonato. Vas, Sí, estás desde luchando por el campeonato. Estoy de la luchando. Ferrari. Estoy segundo, pero bueno, todo es posible y la idea es ganar el campeonato. Vale, y te hago una idea, te hago una pregunta. ¿Has pensado algo para el año que viene o es rollo Cholo Simeone de partido a partido y vamos a ver? Sí, ahora mismo estoy con un poco filosofía cholo. Carrera, intentar ganar. y ya está. No pienso en el futuro porque todo depende de los patrocinios, de quién apueste por ti y bueno, al final es algo que no se puede ver a corto plazo, entonces... Ahora dirás, ¿y por qué quieres que esto está tan pesado que os suscribáis al canal Claro. y que deis al like y que sigáis a este tío? Porque no es lo mismo llegar a pedir un patrocinio con 10.000 que con 100.000 seguidores. Eso es. Que un tío que le conocen lo de las carreras a un tío más mediático. O sea que eso es donde vosotros podéis ayudar a los pilotos teniendo más seguidores, a entrar más ruido. Pero bueno, para el año que viene, Armada Española, 24 horas de Nürburgring. Bueno, eso sí. Eso sí, eso sí. Eso sí. Eso te ha gustado. Eso me ha encantado. Así que si no sabéis qué es la Armada Española, pues mira, tenéis un vídeo, creo que por aquí, lo veis, el directo, la locura que estamos montando, y en la descripción también. Y hay un montón de pilotos que no puedo... ya, si os interesa, pues curraroslo un poquito y buscarlo, que ver el vídeo y ya está. Pero ya solo os digo que va a ser una locura, que no ha hecho nada. No va a ser, está siendo ya, o sea, no es una idea... Está siendo. No es una idea de, mira, este se ha tomado 3 whisky, se ha fumado un... ¡ah! Ya delirado, sino que es una realidad. Le hemos dado el start. Le hemos dado el start y estoy ya arrancado. Pues lo que te voy a pedir es que le demos paso a José para que nos cuente un poco desde su punto de vista, hable sobre ti, que seguro que te va a poner de vuelta y media, y que la gente sepa realmente qué es lo que hace un coach y cómo ayuda a otro piloto a... Figura importantísima y no solo a nivel competición, a nivel personal. Para mí, aparte de ser mi amigo, hace de psicólogo, hace de social media, hace de todo. José es multifunción y bueno, ayuda con muchísimas cosas, así que nada, pues gracias a él creo que tengo buenos resultados. Bueno, pues vamos a pedirle a ver, José, que nos dice esto que es un Ferrari 488 Challenge Evo. Eso es. Pues venga, vamos a pedirle a José que venga. ¡Hala! Hola amigos, que os calléis un poquito, joder. José Manuel, José María. No, José Manuel de los Milagros. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estamos? tardes, Axel. Bueno, la Armada, no la Argentina, que fue, si no sabéis la historia de la Armada Argentina, es una pasada, hace 50 años. Las 84 horas de Nürburgring.
es verdad, y que llevaron 3 coches, 3 Torinos, Renault Torino. Si no lo sabéis, mirad la historia, pues está muy bien, pero nosotros hemos empezado con la Armada Española. ¿Quiénes somos la Armada Española? Pues la Armada Española somos todos. Vosotros que estáis ahí detrás de la cámara, pues también sois. Los que estamos aquí pico y pala para que esto salga, los pilotos, los influencers que ayudan, los medios de comunicación que van a apoyar. Como os digo antes, buscar un poco de info, que ya no es un proyecto, es una realidad. Es una realidad. Que fue un proyecto que ya ha arrancado. Bueno, vais a flipar. Pero bueno. Llevo una semana, pero ya real. Llevamos una semana, madre mía. Sí. Hemos trabajado más en una semana que mucha gente llevo en 6 15 meses. días que no aterrizo por mi casa, Exacto. durmiendo 5 horas, Sí. y haciendo kilómetros a lo loco. Pero bueno, ahora cambiando un poco y poniéndonos en modo Paulet. Cuéntanos, tú eres su coach, ¿tú qué haces? Bueno, ¿tú qué haces? No, ¿qué es un coach para un piloto? Bueno, pues es una persona que trata de sacar el máximo rendimiento de un piloto, ¿no? Y básicamente sería lo que un entrenador personal para cualquier deportista. Lo único que en este caso, pues no soy un entrenador, sino que yo mismo también soy piloto profesional en activo, y creo que eso también aporta un valor añadido a Sergio, puesto que puedo montarme en el coche y pues marcar una vuelta de referencia muy buena, y no es como un entrenador en otro deporte, pues que quizá no está al nivel de la persona a la que entrena. Tú estás un poquito por encima. Pero no mucho. O sea, Sergio ha alcanzado en muy poco tiempo un nivel muy alto. Lo que sí que tengo es más experiencia, porque he vivido en estos 20 años ininterrumpidos muchísimas más situaciones de carrera, y al final... Pues... Ese es el punto que quería llegar. Estamos aquí en Cheste, él no ha venido nunca. Estamos hablando hipotéticamente porque han estado haciendo test, pero llega el primer test, tú haces tu vuelta rápida y ya cogéis la telemetría y él puede trabajar. Pero ser el más rápido no es lo más importante, porque hay que gestionar. Tiene una rival aquí que yo creo que gestiona todo. Sí, Michelle Gating. Increíble, o sea, sabe todo, en qué vuelta tiene que dar el hachazo. Exacto. O sea, el que piloto no, Ferrari está todos los fines de semana compitiendo. Pero que no os penséis que esto es ser el más rápido y ganas. No, el más rápido te puede hacer que salgas en la pole, pero no es lo mismo estar dando vueltas tú a vueltas rápidas que ya cuando estás metido en una parrilla. Exacto. Y eso ahí, él no tenía experiencia y eso se lo has pasado todo. Al final, yo también trato de que él no tenga que aprender cometiendo errores que yo puedo evitar. O sea, todos los errores que yo he cometido en mi carrera deportiva, si veo venir una situación, intento evitarla. De hecho, también estoy con los cascos trabajando y veo situaciones de carrera y hablo con él. Entonces, intento que él, en menos tiempo que yo, adquiera muchísimo más conocimiento, ¿no? Pero ojo, gestiona bien, Gestiona muy bien. Lo que es el ritmo y la posición en carrera, mirar las carreras que sabe. Si no hubiese visto algo especial en Sergio, pues no lo dedicaría tantísimo tiempo, porque al final es tiempo que puedes dedicar a otras cosas y tampoco me gusta perder el tiempo. Entonces, en Sergio he visto muchísimo potencial y para mí es una motivación también, ¿no? Cuando él consigue un resultado lo siento como si yo también lo hubiese conseguido. O sea, soy tan feliz si él gana como si gano yo o incluso más. Si me seguís hace tiempo, tuvimos charla en el Red Bull Ring. Cuando no le salen las cosas, los veo a los dos que sí sonreír, pero más falso los dos, diciendo, ojo, no ha sido mal día y hay que sonreír por eso. Que esto no es salen las cosas mal y paso, sino cuando salen las cosas mal... Es que para que funcionen las cosas tenemos que tener un nivel de compenetración como si fuéramos una unidad. O sea, prácticamente tenemos una relación de pareja, de hermanos, ¿sabes? Pues lo que os comentaba, dice, es hasta mi psicólogo, mi community, no lo sé, pues todo lo que yo veo que le puedo aportar, porque él al final es un amateur que tiene menos de un año de experiencia, pues intento evitar que cometa errores que yo he cometido, ¿no? Pero promete muchísimo. O sea, en Sergio no sé dónde está el límite, pero yo veo un piloto
con el que podemos luchar en campeonatos internacionales de primer nivel. O sea, si pudiéramos ir a las 24 horas de Le Mans, yo me lo llevaba de compañero, igual que hice el año pasado en las 24 horas series desde que descubrí el talento que tenía. Ojo, jugada arriesgada. Alguien sin ningún tipo de experiencia, tú jugándote un campeonato importantísimo, que no es una pachanga, es un campeonato internacional de GT4, y decirle a alguien sin experiencia que coja el coche. Si llega a romper el coche o llega a tener un accidente, pierdes el campeonato. Exacto. Y además era una carrera complicada porque Mugello, la última carrera del campeonato, estaba lloviendo, se secaba, le sacábamos con slick en mojado, o sea que asumíamos riesgos, pero yo tenía que ver también si era real y confiaba muchísimo en el potencial que él tenía. Le veía con muchísima cabeza, que no se mete en líos, que es rápido, pero no se mete en problemas. Entonces también quería ver cómo reaccionaba a una salida de carrera, saliendo en grupo, si con un título en juego... Sí, con presión. Sí, no cometía errores y pasaba por la meta sabiendo que yo me estaba jugando un campeonato. Y entonces le dejé tomar el último día, el domingo, la salida y la meta, asumiendo los dos turnos con más riesgo. Eso es, con más riesgo. El que hizo Kevin Estres las pasadas 24. Efectivamente. O sea, donde es el estrella del equipo el que normalmente asume eso. Y lo hizo perfecto. Entonces en ese momento ya estaba preparado para afrontar la Ferrari Challenge con garantías, con trabajo posterior, ¿no? Y además es un trabajo de día a día. Sergio cada vez que sale a la pista mejora. Y si viene la semana que viene, te va a mejorar los tiempos de esta semana. Y es todo el rato así. Pero bueno, una cosa importante también para aclarar, aprovechando que estamos aquí, lo que viene Sergio y el trabajo que he hecho es, sí, es la idea que tenemos también con el tema de la Armada Española, intentar sacar nuevos talentos y que puedan cumplir un sueño, pues de disputar una carrera como la de Nürburgring y ayudarles a obtener el mejor resultado como equipo, ¿no? Pues vamos, un poquito la idea. Mucha ilusión, muchas ganas, una parte del equipo ganador, otra parte del equipo que en la parte que estoy yo, más intentar terminar la carrera, sí, pero y hacerlo bien. Trataremos que cada coche y cada piloto del máximo y con seguridad. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir. Como os vuelvo a decir, espero que os guste, que os esté gustando el vídeo. Este de aquí es el Instagram de José, ya os lo he dicho antes. Lo que decía, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, de verdad. Poneros 2 segundos, buscáis a José, seguir, que hay que apoyar a los pilotos nacionales. Así que venga, continuamos. Julián, buenas tardes. Buenas tardes, Axel. Tú eres el ingeniero del equipo y para gente que no sepa, ¿cuál es el trabajo del ingeniero y en qué ayudas al piloto? Bueno, básicamente lo que consta en mi trabajo es organizar un poco todo lo que es el setup del coche, bueno, todo lo referido a la estrategia de carrera, que eso es muy importante. Y en cuanto a comunicación con el piloto, lo que tengo que hacer es ir pasando la información que Sergio no pueda ver para que él pueda gestionar de manera correcta la carrera, ¿no? Cómo van los rivales, si van más rápidos, si van más lentos, si hay que Fórmula 1, push o quedarse en el sitio. Exactamente. Y el setup, nos has dicho, lo estaba viendo, el tema de alineación, según lo que te dice él, tú lo interpretas y a partir de ahí cambias para intentar mejorar el coche. Exactamente, nosotros lo que hacemos es tomar lo que nos dice Sergio, sí, tomar la adquisición y todo eso lo contrastamos y después tomamos decisiones. Le damos la orden a los mecánicos y ejecutamos todo lo que sea necesario para que todo vaya perfecto. Y para las vueltas rápidas lo que le dices, oye, aquí frena antes, o sea, ya con varias vueltas y telemetría y demás, tú le vas diciendo, oye, si aquí frenas antes ganas tiempo, todo eso lo ves tú, tienes que analizar. O sea, sí, todos los datos del coche. Bueno, con Sergio es mucho más fácil todo ese trabajo porque él prácticamente se da cuenta de todo solo, entonces eso estaba muy bien. Nosotros simplemente damos ciertas alineaciones y la verdad que los comprende perfecto. O sea que es buen alumno. Excelente. Bueno, pues no le vamos a robar mucho más tiempo porque tiene que seguir preparando el coche para mañana, que es la carrera. Muchísima suerte y muchas gracias. Por favor. Un saludo. Hasta luego. Pues ya
estamos sábado, acaba de llover, pero ya no llueve, pista mojada, va a estar interesante la carrera. Sergio sale P2 de su categoría, así que vamos a ver, vamos a ir corriendo a colocar las cámaras al coche y esta vez vamos a hacer una cosa nueva, que es vamos a colocar mi teléfono para hacer un onboard desde mi cuenta de Instagram. Si no me seguís, pues bueno, os lo habéis perdido. Y nada, nos vamos corriendo a la parrilla, hay que colocar todo, hay que grabar, hay que... un montón de cosas. Así que nos vamos para la parrilla. Aquí estamos en parrilla, vamos corriendo al coche de Sergio a colocar todas las cámaras en el coche de Sergio. Mucho ambiente, mucho invitado, vamos pidiendo sitio. Como os he dicho, aquí tenéis a los pros. Hay 6 pros en esta carrera, 5 salen adelante y 1 sale detrás de Sergio. Va a ser una salida complicada, mirad, está mojado. ¿Os acordáis al principio del vídeo que estuvimos haciendo el track walk? Con el track walk la verdad que muy bien, porque estuvimos viendo, bueno, no sacamos, pero estaba la gente hablando el tema de qué pasaba si hoy estaba mojado. Aquí tenemos el coche y nada, voy a cortar porque tengo que colocar las cámaras. Aquí estamos, os grabo lo último porque vamos a poner el móvil ya en el coche de Sergio para hacer un directo. Fijaros, ahí están los pros, está la cosa complicada, sale P2 de su categoría, hay tensión, no saben si salir con secos, si salir con mojado. Tía, se está jugando aquí, la gente está jugando mucho, mira, ese va a poner mojado, vamos a ver, vamos a ver. Señor piloto, pues ha sido una gran carrera, una gran lucha. P2, lluvia espectacular, toques, batallas y muy ilusionados con la carrera de mañana. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado con...? Bueno, me han... Quedas P2 y no te veo contento, ¿eh? No. Ostras. ¿Para qué? A ver. He hecho un pedo. ¿Sabes lo que pasa? Que P2. cuando P2 bueno. sabes que puedes hacer la pole position, pues aunque un segundo puesto está muy bien, no te sabe, ¿no? No está rico. Ya, pero lo importante es cómo acabas. Pero te digo más, ni siquiera al final del domingo, es al final de la temporada. Este fin de puede ser que el circuito este se le dé muy bien a Brucebourg, pero no va a ganar el 100% de las carreras. Por O sea, eso no vamos a decir, vamos a ver la carrera, a ver qué pasa. sí, Sergio tiene que estar ahí, primero, segundo, tercero. Ayer segundo, todo. yo ya a morder. No queda otra. Que me hemos jodido una vuelta y Había tráfico. y había tráfico. Es que además se estaban preparando la vuelta a los otros, así que me los he encontrado al final en medio de la pista, cuando iba haciendo la mejor vuelta y luego he tenido que tirar otra y bueno, pues no ha salido como quería y nada. ¿No juegas al GTA? Sí. Voy a ver, esto me va a servir para el GTA para ir al otro y hacerle así. El otro sí que juega al GTA. Sí, aquí está la gente de Ferrari España con los clientes enseñándole los nuevos modelos. Venga, os voy a enseñar un poquito. Me voy a poner que iba sin mascarilla, que ahí hay gente. Y encima voy con una mascarilla de McLaren. Bueno, pues aquí están dando a los clientes de Ferrari con pilotos Ferrari. Después también hay un pequeño track day, F8. No están nada mal, ¿verdad? Anda, y los clientes también conducen. Estaría bien daros una vuelta, ¿no? Lástima que yo de cliente Ferrari no cuela, ¿no? Si le digo que me quiero comprar uno, mirad, llantas de carbono, bonitas, ¿verdad? Todo el mundo, pues lo típico, haciéndose fotitos y historias. Pero nosotros, aunque nos gusta mucho y son unos coches preciosos, este fin de semana estamos aquí a ver a Sergio y animar
a nuestros pilotos. Ahí está, con la bandera de España. Queda 2 horitas para la carrera. Ya han traído el coche del parque cerrado. Mirad lo que están haciendo. Setup, alineación, como se hace siempre en el circuito. Vamos a colocar ahora las cámaras. Vamos a colocar el móvil para hacer el directo desde Instagram. Os recuerdo, P2 ayer para Sergio. Hoy P2 en la quali. Muchas ganas de ver qué es lo que pasa. También os voy a enseñar cositas. Momentos previos. Esto nada va a abrir. Van a abrir ya. ¡Vamos! ¡Cago en la leche! El coche está listo, Sergio está listo, estamos todos listos y queremos carrera. Vamos a ver qué tal se da hoy, seguro que bien. Ya estamos en el pit. Vamos a esperar a Sergio, poner las cámaras, poner el móvil con el que estoy grabando para hacer el directo de Instagram y esperando a ver si tenemos suerte hoy y cómo va la cosa. Tenemos por aquí a Carlos grabando, currando y aquí vamos a estar esperando a Sergio. Segundo de su categoría, a nada, a una décima. Muy buena carrera de Sergio Paulet, han dado un espectáculo muy bueno y el danés muy bien, le ha aguantado muy bien la presión y sale líder del mundial, de la Challenge. Y con esto se ha terminado la Ferrari Challenge en la Copa Pirelli por este fin de semana. Segunda plaza, los chicos de casa con Sergio Paulet. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Carrerón! ¡Vamos, Sergio! A ver, chicos. Presión y el cabrón. Ha cometido varios errores, lo que pasa es que yo le copiaba y estaba haciendo los mismos errores que él, entonces me costaba mucho pasarle y sobre todo porque cuando él cometía errores era que se pasaba largo, yo a lo mejor redondeaba un poquito mejor la curva, pero él claro, tenía mucha más tracción porque venía de más lejos, entonces era imposible, no tenía velocidad suficiente como para adelantar. Llegamos desde muy lejos también, Sí, no te puedes tirar porque si no chocas. Una décima, o sea, nada, tío. Una décima, ha sido tremendo el final, ha cometido un error al final, pues nos hemos puesto en paralelo y yo pensaba que lo tenía, pero al final no, ha sido por un pelo. Si llegas en una vuelta más, le pasas. Sí. Por el error de la vuelta. A lo mejor no se sabe. Dos pedos. Dos pedos mascados, ¿no? Pero que escucha bien. Para el campeonato bien. vuelves a estar ahí segundo a tope. Ahora segundo ya fijo además. Ahora es cosa de dos. Sí, ahora es cosa de dos, así que a luchar por las Quedan 3 carreras, 6, bueno, 6 Quedan 6 carreras, así que bueno, todavía queda. Hay que seguir Él puede cometer errores, puede hacer ceros, le pueden echar de la pista, así que nunca se sabe. Hay que seguir presionando. Hombre, tú hiciste 2 ceros en la otra porque no va a hacer un cero en ninguna. En Spa, No os preocupéis. yo 2 victorias en Spa. Lo único que tenemos que hacer es no bajarnos del podio en ninguna de las carreras. Sí, importante. puntuar. Eso es importante. Ellos no lo van a hacer. Grande superpiloto. Muchas gracias. Y con esta vista tan maravillosa de la Ferrari Challenge, del trofeo Shell, que pasa por aquí. Vamos a despedir el vídeo de hoy, vamos a despedir este vídeo desde el circuito del Cheste, deseando mucha suerte a nuestro amigo Sergio Paulet para lo que queda de temporada. Esperemos que pueda luchar siempre por podios y por la victoria. Queremos que salga este año victorioso en la Ferrari Challenge. No seáis rácanos, suscribiros al canal, darle like y atentos a lo que se viene con la Armada Española. Un saludo, mucho gas y hasta el próximo vídeo. Adiós.